RCR-TV presenta La Voz del Pueblo Empresario, con la conducción de Fernando Calmel del Solar. Estamos junto a Daniel Hermosa, director del Centro de Estudios de la MIPE y director también de la multigremial MIPES Unidas del Perú. Daniel, es un gusto tenerte con nosotros nuevamente. Fernando, gracias. Nuevamente, gracias por poder conversar con el público, ¿no? Sobre todo con las regiones que hoy día están tan golpeadas, tanto o más que Lima, ¿no? En cuanto al efecto de toda esta crisis que estamos viviendo y que la has relatado muy bien en la introducción del programa. No, efectivamente, Daniel, efectivamente, a ver, el lunes estuve hablando en el programa y era un poco la idea de conversar sobre lo que también han dicho hoy día en esta conferencia de prensa de ministros sobre la situación del sector confecciones y textil y este decreto de emergencia que de nuevo lo han promocionado como la gran salvación del sector y que en realidad se habían olvidado las regiones, ¿no? Claro, desgraciadamente con este gobierno tenemos noticias negativas todos los días, entonces hablemos un poco de la coyuntura en general, empezando por ese decreto de emergencia que lo han promocionado como si Gamarra fuese el único lugar donde se confecciona y se genera la manufactura textil. Cuéntanos un poco qué pasó con ese decreto de emergencia. Bueno, la declaratoria de emergencia que ha dictado el gobierno realmente es, como tú bien lo has escrito, lo están presentando como una solución para el problema del sector confecciones. En principio, los 200 millones de soles y las garantías que están otorgando para el FAE Confecciones, que también es un decreto de urgencia que ha salido en paralelo, realmente pues es una burla para lo que realmente necesita el sector. Solo Gamarra, para financiar su campaña, necesita más de 6.000 millones de soles al año. Solo Gamarra, imagínate todo el Perú, ¿no? Entonces yo creo que son medidas efectistas que buscan pues, generar aplauso probablemente, pero en la práctica no ayuda absolutamente nada. Y obviamente el hecho de no involucrar a los gobiernos regionales, que posiblemente harían un mejor trabajo desde sus regiones para ayudar al sector, ¿no? Los han obviado, los han ignorado, no los han comprometido con su presupuesto para poder realizar compras a nivel de las regiones, eventualmente, obviamente, y también el meter un poco de dinero a Procompite, que es un fondo tan importante para lograr la competitividad justamente del sector. Entonces, el hecho de ignorar a las regiones y no comprometerlas en esta tarea de tratar de salvar el sector que ha perdido más de 15.000 o 16.000 empresas, según el último informe que ha emitido el Instituto de Estudios de la Sociedad Nacional de Industria. Ellos han dado ya una cifra de mortandad arriba de los 16.000, 15.000 y 16.000 MIPES confeccionistas, ¿no? Entonces, la situación es bastante dramática y lo que están haciendo pues es un paliativo, de verdad que es un saludo a la bandera y lo han dirigido a Gamarra porque Gamarra está resentida porque no les dieron las salvaguardias a todo el sector. Esa es la verdad. Efectivamente, ¿no? Efectivamente hay un problema ahí. Y hay un problema también con cómo se han vendido las salvaguardias y el verdadero efecto que puede tener a largo plazo para la industria manufacturera. Pero como dices tú, esto parece el resultado de un pleito, ¿no? Nuevamente, el gobierno contra la empresa, pensando además y habla de la empresa privada, como si fuesen solamente las grandes empresas, según calificación de la SUNAT, contra los, y las empresas contra el gobierno, y al final, de nuevo, los micro y pequeños empresarios, los emprendedores del Perú, nos quedamos al medio, nos quedamos trabados. ¿Cómo crees que pueden afectar? ¿Cómo lees tú esta situación? ¿La lees igual que yo? ¿Cómo crees que está sucediendo? Bueno, mira, yo creo que lo que está buscando el gobierno de manera febril es aliados, ¿no? El día de ayer hemos visto a los reservistas convirtiéndose en la guardia pretoriana de Castillo, ¿no? Y probablemente estén buscando también en el sector empresarial de la micro y pequeña empresa aliados, ¿no? En una desesperación de tratar de estructurar un tejido social que ya saben que no lo tiene, ya lo perdieron. Entonces yo creo que esto es más una estrategia política que obedece a clientelaje político y eventualmente, si es que hay dádivas, convertir a los niños de Gamarra, a los niños del Congreso,
los reservistas niños y todo lo que signifique tener aliados interesados, ¿no? Porque yo no creo que alguien con convicción democrática y con amor al Perú se comprometa con este gobierno. Es muy complicado, yo realmente no lo veo. Yo creo que tiene que haber algo de por medio para que esta gente dé el paso y ponerse al lado de un gobierno que ha demostrado no solamente incompetencia, ¿no? Sino también actos terribles que hemos venido escuchando en las últimas horas con relación a la negociación de los gabinetes y estas cosas que realmente dejan mucho que desear de un partido que tuvo la, no sé, si la suerte o forzó la suerte de ganar. Ahora, esto impacta terriblemente en el sector empresarial. Gamarra se ha dividido. Por un lado, lamentablemente es mala idea de parte de la CONFIEP, de la Sociedad Nacional de Industria y otros gremios grandes, en unirse con los gremios pequeños e irse a Gamarra a hacer su conferencia de prensa para anunciar esa unidad, ¿no? Lo que han causado es que la reacción automática del gobierno con sus aliados también, y en este momento tenemos a Gamarra partido dos, un pro gobierno, pro gobiernistas, y por otro lado gente que está reclamando lo justo, ¿no? Independientemente de su posición política. Esta ruptura digamos, de Gamarra, que es más un símbolo realmente de la pujanza empresarial de los peruanos, nos indica que hay una desesperación de parte del gobierno, repito, de buscar aliados en todos los sectores. Ayer los pretorianos que se reunieron con Castillo en Palacio de Gobierno, los de Gamarra, ¿no? Que también están en esa misma lógica, y otros gremios a nivel nacional. No creas que solamente está pasando en Lima, está pasando en todo el Perú. Entonces, hay una desesperación, ¿no? Y nosotros, bueno, no estamos viendo eso con preocupación y deberíamos comenzarlo a ver con preocupación, ¿no? Porque ellos ya empezaron el copamiento social, ¿no? La muestra, ayer ha sido clarísimo el mensaje que ha dado Castillo, ¿no? Y clarísimo lo que nos está diciendo Castillo en el sector de la MIPE. Nos vamos a meter y ya se están metiendo. Hay grupos en este momento que están articulando apoyo en el sector de la micro y pequeña empresa, ¿no? A cambio, obviamente, de estos créditos que realmente no van a servir de mucho, pero claro, están vendiendo esa imagen, ¿no? Claro, efectivamente, pareciera que están tratando de instalar un colegio, ¿no? Para llenarlo de niños, es una guardería. Tú lo has dicho. ¿No? Y efectivamente, como nuevamente lo has dicho tú, además ayer en una conferencia el lunes, una conferencia en el Congreso de la República, en la que tú participaste, Susana Saldaña, representante de Gamarra, dijo algo muy fuerte, dijo y habló de que el ministro de Producción había ido directamente a ofrecer espacios y programas para el sector textil a cambio de apoyo al presidente. Tú estabas ahí en persona, cuéntanos qué sucedió, qué es lo que escuchaste. Bueno, realmente lo que comentó Susana fue que el ministro de Comercio Exterior, que es más político que el de Producción, obviamente, porque es secretario general del partido de Verónica, Verónica, pues no, la candidata, ella señaló de que había llegado el ministro de Comercio Exterior a Gamarra, ¿no? Con el mensaje de apoyar Gamarra y obviamente en un acto de reciprocidad iniciar una marcha contra el Congreso, ¿no? O sea, movilizarse contra el Congreso. Eso lo dijo claramente el día lunes, ¿no? Yo en mi exposición señalé y lo puse en relevancia porque es una denuncia muy grave, ¿cierto? O sea, el gobierno tratando de comprar voluntades en contra de, ¿no? En contra de el Congreso de la República. Bueno, con todos los escándalos que hay, probablemente eso sea pues una plumita en el viento, ¿no? Comparado con lo que estamos viendo en estas últimas horas. Pero no deja de ser grave y una intencionalidad terrible de parte de este gobierno de tratar, como te repito, de comprar voluntades. Esperemos que la congresista Roselia Muruz, que fue la anfitriona de este evento el día lunes, haya tomado debida nota y, por supuesto, con los documentos del caso, consulte esta situación, ¿no? Porque no podemos pasar por alto una intención tan delicada de movilizar a la gente en contra de, ¿no? Yo pienso de que ellos se les paga sus remuneraciones a los ministros y los funcionarios para que sirvan a los sectores, por eso están en comercio exterior, por eso están en producción, ¿cierto? Para que sirvan, ¿no? Nosotros no les estamos pidiendo ningún favor para que hagan trabajo en favor de nosotros. Ellos es su obligación, para eso se les paga. Lo hacen mal y encima nos quieren convertir en ¿cómo se llama?, títeres en contra del Congreso. Me parece realmente un despropósito de parte de
este ministro, ¿no? Además se les paga con lo que nosotros tributamos, con nuestros impuestos, con los impuestos directos o indirectos, ya sea por renta o por IGB, de todos los peruanos, los que hacemos empresa y los que no hacen empresa. Y de ahí es donde sale la plata para pagarle a estos ministros. Y hablando ya de impuestos, sabemos todos en el Perú que quien más aporta por sector único a la tributación del Perú es la minería. Y tenemos las palabras de la vicepresidenta en una vergüenza ajena que deja muy mal parada el Perú y que claramente lo que va a hacer es ahuyentar cualquier posible inversión más todavía de lo que ya está. ¿Cuál crees que sea el efecto de eso? Y tú que además has trabajado en Apurímac, que conoces bien el tema de cómo la minería puede generar desarrollo, para que las personas que nos ven y nos escuchen entiendan que la minería no es solamente la plata que gana el dueño, cómo se transmite y qué genera la minería y para el Perú en general. Bueno, no hay la menor duda que la minería genera un desarrollo fenomenal en la zona de influencia directa, Chalhuahuacho, en el caso de Cotabambas, ¿no? Mara. O sea, realmente ha cambiado la vida de miles de peruanos en estas zonas de influencia minera, y eso pasa en todo el Perú. Lamentablemente, ¿no? La mala imagen o la sensación, digamos, de insatisfacción que tienen los ciudadanos con relación al tema, más está dirigido a la gestión del gobierno, ¿no? Donde los expedientes técnicos mal hechos, donde las obras paralizadas, donde una serie de complicaciones internas por falta de capacidad hacen de que los gobiernos locales, regionales y también el nacional fallen de los compromisos que tiene el Estado y también la minera en favor de la población. Yo tuve la suerte de ver de primera mano hace unos años la famosa sábana de compromisos, ¿no? Donde estaban compromisos por más de 2.000 millones, 3.000 millones de soles en favor de la zona de influencia minera, que veíamos el tema de la carretera, que hasta ahora no se ha construido adecuadamente, de tal manera de evitar el famoso polvo que, según los campesinos, matan a sus animalitos, ¿cierto? La construcción de colegios, de hospitales, y mucha infraestructura que no se ha construido, ¿no? Hay mucha responsabilidad de parte del Estado, ¿no? Y esa falta, digamos, de celeridad y eficiencia genera insatisfacción. Porque fíjate, una obra en la zona genera recursos, genera mano de obra, alquiler de hoteles, alimentación, dinamiza la economía. Entonces, esa cantidad de obras que están comprometidas en estas sábanas de compromisos, ¿no? Al no ejecutarse, lo que pasa es que la economía no se mueve en la zona. Y al final tiene que ir a tocarle la puerta a la minera para que cubra esas deficiencias. Por ejemplo, mejoramiento de los expedientes técnicos, ¿no? El saneamiento físico legal de los terrenos, ¿no? No puedes construir, el Estado no puede construir si el terreno no está adecuadamente saneado, ¿no? Y tenemos problemas ahí terribles en las zonas y eso pasa en todo el país, no solamente en el caso de las Bambas, ¿no? Pero en particular en las Bambas, porque aparte de que esté en una zona muy alejada y demanda mucha cantidad, digamos, de horas de transporte, que obviamente pasa por muchas comunidades, hace pues que la comunidad vea pues con cierta, no sé si es envidia, ¿no? O cierta desazón cómo la empresa progresa, y lo cual me parece maravilloso porque genera empleo y genera empleo para los microempresarios también, obviamente, ¿no? Pero ellos no ven que los servicios que se supone iban a tener se concreten. Entonces, hay una gran falla del gobierno que al final le pasa la factura a la minera y pasa la factura a todo el país, porque son millones de soles que dejamos de recibir. Y ahora este gobierno ha demostrado pues una debilidad o yo diría una complicidad, en todo caso, con estos actores, entre comillas, sociales, que quieren reivindicar problemas que a veces ni existen, ¿no? Y como te repito, yo conozco de primera mano esa situación. Y también, por ejemplo, en el caso de Ancash, ¿no? Nosotros en algún momento participé en un equipo para la elaboración del plan de competitividad de la región y pudimos ver cómo mejoró muchísimo la situación de la región en Ancash, por ejemplo, por la minera, por Antamina, ¿no? Y obviamente también cuáles fueron las deficiencias para el seguimiento de todo lo que se construyó. Entonces, realmente te digo, Fernando, aquí es más que un tema de que me diste o no me diste, es un tema político, es un tema ideológico,
¿no? Hay que cerrar las minas porque las minas son malas y no hay más que vuelta que darle. Y obviamente no les interesa afectar el país. Es un poco migrar del terrorismo de reventar las torres de alta tensión y generar caos en el país a este nuevo terrorismo, que es un terrorismo más enfocado en destruir la estructura empresarial, ¿cierto? Han migrado, digamos, de estrategia, pero sigue siendo la idea la misma, destruir el Perú. Claro, efectivamente, queda clarísimo que efectivamente hay una intencionalidad y eso afecta directamente al desarrollo de los micro y pequeños empresarios, no solamente de Apurímac, sino de todo el país, porque hay menos capital, hay menos desarrollo. Pero esto es, también escuché ahora en la conferencia que el premier Aníbal Torres decía, hablaba algo de Sunafil y como las críticas las conocemos, desgraciadamente esto no mejora, no cambia y hay, como dices tú, una intención real de evitarnos desarrollar. Pero, ¿qué propuestas tiene el Centro de Estudios de la MIPE para cambiar un poco, de ser posible, esta realidad? O sea, tenemos en el tema laboral el régimen, creo que el noveno régimen más estricto del mundo, en el tema tributario, en el tema de permisología. ¿Qué cosa crees tú, Daniel, como director del Centro de Estudios de la MIPE, se debería hacer o debería estar enfocado este gobierno que tanto habla de pueblo, tanto usa la palabra y se olvida todos los días o ataca directamente, que es peor, al pueblo empresario, que somos nosotros los que conformamos los emprendedores, micro y pequeños empresarios? A ver, mira, nosotros tenemos tres ejes fundamentales que hemos venido proponiendo desde el año pasado. Nosotros enviamos una carta el día 2 de agosto, a los días de que el presidente Castillo asumió la presidencia, y recién nos han citado hace 2 semanas. O sea, después de 9 meses, casi 10 meses, nos responden para una reunión de trabajo. De verdad que nos parece un chiste, ¿no? Después de 10 meses nos responden y nos quieren convocar a una reunión de trabajo. La verdad que este gobierno no tiene la menor idea a dónde llevar el desarrollo de las MIPES. Y como te repito, nosotros hemos hecho tres propuestas en tres ejes fundamentales. Primero, el eje de mercado, ¿cierto? Ayudar a la MIPE a recuperar el mercado. El mercado está deprimido, hemos perdido capacidad de gasto. La inflación, la subida de precios tan dramática que tenemos ha hecho de que el ciudadano ya no tenga capacidad de consumo, ¿cierto? Y eso obviamente afecta a las empresas, ¿no? Al afectar el consumo, no tenemos empresas vendiendo a los niveles que les permiten mantener el equilibrio, ¿cierto? De todo lo que gastan, toda la inversión que hacen en contraprestación a lo que ingresa como dinero. Entonces, necesitamos incentivar el consumo. Ahí hemos propuesto, en primer lugar, el programa de empleo temporal que lo tiene la ministra de Trabajo y que no le da la gana, ¿no?, de pelear un presupuesto mayor para que, por ejemplo, en las zonas de nuestras regiones, ¿no?, haya empleo temporal para descolmatación de canales de riego, de pequeñas represas, mantenimiento de carreteras, pintura de colegios, ¿no? ¿Para qué contratas empresas de Lima para que vayan a regiones a pintar colegios? No, no, directamente ahí, ¿no? Para que tenga la población de nuestras regiones empleo temporal, ¿cierto? Y hay muchas tareas que tiene, por ejemplo, algunas regiones, ¿no?, de mantenimiento de los bosques, ¿no?, que es una tarea importantísima, siembra de árboles, que podrían ser manejados como programas de empleo temporal. Igual en las ciudades, ¿no?, para recuperar bienes patrimoniales, turismo, no sé, hay tanto trabajo, tanta necesidad que tiene el Estado, y no estar dando bonos, pues, para que te alimentes, sino trabajo. La gente quiere trabajo, ¿no? Y eso ayudaría y dinamizaría mucho la economía. Mejorar los sueldos a los cesantes y jubilados, si bien es cierto, van a tener un incremento y un bono, yo creo que es insuficiente. Hay que hacerle que recuperen la capacidad adquisitiva de nuestros cesantes y jubilados, que no solamente se lo merecen porque han dado su vida trabajando por el país, sino también que en estas circunstancias son los más vulnerables, no tienen oportunidad de buscar trabajo. Entonces yo creo que ahí es una tarea perentoria y que el Congreso debería estar monitoreando y presionando esa situación. Igual el tema de la deuda del FONAVI. Y obviamente, Fernando, que nos paguen la deuda social que tienen con la MIPE, ¿no? Todas las deudas que tiene el Estado, ¿no? A cientos de MIPES, miles de MIPES, que tienen deudas de muchos años atrás que no se les ha pagado, los famosos devengados, ¿no? De esa manera dinamizamos la economía. Entonces tenemos
ese eje de mercado. El otro eje es el eje tributario, ¿no? Donde están las multas de SUNAFI, las multas de SUNAT, las deudas tributarias, las deudas municipales. Es necesario un reseteo tributario, ¿cierto? No perdonar las deudas. Yo no creo que se deban perdonar las deudas de ninguna manera, pero tampoco el Estado con el, entre comillas, los impuestos, o mejor dicho, las multas educativas, o sea, oye, si tú no me pagas, te pongo multa, porque esa es la idea, ¿no? O sea, te asustan con la multa. Bueno, sí, pues, yo te puedo asustar en tiempos normales, porque estás vendiendo bien y eres un travieso que no me quiere pagar impuestos. Pero en estas circunstancias que estamos viviendo, no es que no quiera pagarte, porque hasta los que no son traviesos no pueden pagar todos los impuestos o pagar en todo caso todas las deudas tributarias acumuladas que tienen. Es necesario un jubileo, es necesario un reseteo, es necesario una condonación de aquellos intereses que forman hoy día parte del capital. Tú tienes una deuda tributaria de 5.000 soles, que es de hace 5 años y ahora estás en 15.000. No, y sobre ese punto específico, Daniel, efectivamente, ¿no? Muchas veces el gobierno dice las empresas que no pagan sus impuestos, que le deben plata al Estado o que en el Poder Judicial se salvan de pagar impuestos. Y la realidad es que está prohibido en el Perú generar intereses sobre el interés. ¿No? O sea, ningún banco, tú no le puedes prestar a una persona 10% y ahí generarte intereses de 10% sobre 11. No, se genera 10% sobre el préstamo de 10, pero la SUNAT sí puede. Y por eso es que los impuestos y las deudas se triplican, multiplican exponencialmente en pocos años, y eso, que algunas grandes empresas tienen la capacidad de judicializar y protestar ante el Estado, también nos beneficia a nosotros los micro y pequeños empresarios, porque una deuda de 100 soles, como dices tú, en 5 años puede convertirse tranquilamente en una deuda de 2.500 o hasta de 5.000 soles sin ningún problema. Cuando lo que nos correspondería es pagar los 100 soles más los intereses reales, o sea, acabaría siendo 150 soles, por decir una cosa, ¿no? O sea, eso es algo que hay que dejar en claro. En todo caso, una actualización de deuda, ¿no? Porque una de las cosas que a mí me molesta mucho de esto de las deudas tributarias es el tema de que se apliquen intereses. El Estado no tiene fines de lucro. O sea, cámbiale de nombre en todo caso, pero no le pongas intereses, moratorios, cámbiale. Porque los intereses lo cobra la banca, los intereses lo cobran aquellos que buscan rentabilidad. El Estado no es una institución con fines de lucro, es con fines de servicio, ¿cierto? Y hoy día necesitamos un servicio de parte del Estado para poder sobrevivir. Si nosotros quebramos, quiebra la economía nacional, va a haber más despedidos en la calle y va a haber crisis social. Claro, yo sé que a este gobierno no le interesa mucho ese tema, ¿no? Pero igual, nosotros tenemos que seguir defendiendo esos principios. Entonces, no puede haber intereses porque el Estado, repito, no tiene fines de lucro. Nosotros se lo dijimos a Pedro Franque en la reunión que nos convocó al comienzo de este fatídico gobierno. Y yo se lo dije claramente a él. A mí me sorprende que ustedes hablen de intereses moratorios, intereses, cuando el Estado no tiene capacidad de lucro. No ha nacido para lucrar, ha nacido para servir. Entonces, aquí tenemos realmente un tema, de repente un poco pues, filosófico con relación a este tema, pero en general, más allá, hay que entrar a lo práctico. Lo práctico es que la MIPE no puede pagar más multas y moras y someterse a la presión terrible que hace la SUNAT, ¿no? Con sus notificaciones y amenazas de cosas, cuando en este momento vivimos un estrés terrible, ¿no? Yo creo que por humanidad debería ya aprobarse algunas normas que ya están corriendo en el legislativo. Hoy día justamente una congresista ha hecho la sustentación para retomar, digamos, la fórmula que presentó al comienzo de su gobierno el presidente Kuczynski, ¿no? De exonerar, eliminar el 90% de las multas, los moras, los intereses y pagar el capital más el 10% para que, o sea, también el Estado tampoco digamos, pierda el valor del dinero, porque yo sí creo que el valor del dinero es lo importante. Efectivamente, ¿cierto? ¿No? Efectivamente, 100 soles hace 5 años no es lo mismo que 100 soles ahora, y eso sí es lo justo de acuerdo a la inflación, de acuerdo a los gastos administrativos, que además no deberían ser exorbitantes, pero efectivamente, como dices tú, esa reducción. Y ese sobre el tema tributario, y sobre el tema laboral, ¿se planteó algo? ¿Qué vienen planteando sobre el tema laboral?
Mira, nosotros en el tema laboral creemos de que los regímenes especiales son necesarios. Hay una tendencia, una corriente muy fuerte de que haya un solo régimen laboral único para todos los tamaños de empresas, ¿no? Disminuyendo así esa, digamos, flexibilidad que se tiene para diferentes sectores. Hace poco vimos cómo destruyeron el régimen laboral del sector agroindustrial, ¿no? Y mira los efectos que están trayendo, esperemos que no sean tan dramáticos como lo que se viene, ¿no? Y realmente creo yo que sí es necesario, por ejemplo, retomar el tema de la tercerización, de repente con algunos candados, sí, ¿no? Porque a veces abusan, no hay la menor duda, pero no podemos seguir desactivando con normas, digamos, en el tema laboral que perjudiquen a la empresa. La empresa es la que da trabajo. Y te digo una cosa, hoy día los trabajadores en promedio ganan más del mínimo vital, sobre todo los especializados, los que ya tienen, digamos, muchos años en el tema laboral. Sí es cierto que los nuevos ingresan, pero eso es un costo que tiene que asumir el empresario de capacitar a los chicos para que se vuelvan buenos trabajadores. Y cuando se vuelven buenos trabajadores y ya tienen experiencia, obviamente no los dejamos escapar y ahí es donde vienen los famosos incrementos de sueldo. Eso nos pasa a todos. Entonces, Es lo normal, yo es lo creo que natural en los mercados. el tema laboral es un tema muy delicado que amerita un debate. En ese sentido, nosotros hemos presentado a través de una congresista de Perú Libre, imagínate, o sea, que es una empresaria en el sector calzado, y ella ha respaldado un proyecto de ley que busca que también se premie el crecimiento de la MIP, de tal manera que exista el acompañamiento del régimen especial laboral que tenemos en este momento por la 28015, no termine cuando tú creces, sino que te acompañe un año más y luego de manera escalonada vayas abandonando el régimen. Porque fíjate que si yo en este momento estoy con el régimen especial, ¿no? Y contrato más trabajadores de 10, o sea, tengo 11 trabajadores, automáticamente pierdo el régimen laboral especial. Entonces, mi costo laboral, que era un sol hoy día, mañana ya es un sol 40, lo cual implica que tengo que cambiar toda mi estructura de costos y probablemente ya pierda competitividad. Y al final el trabajador al que quiere beneficiar el crecimiento, más bien lo perjudico porque quiebro y pierde su trabajo. Pero, Entonces estamos planteando ahí un acompañamiento, primero de un año más, o sea, premiar tu crecimiento, y luego de manera escalonada ir dejando el régimen especial, de tal manera que la empresa no sienta esa convulsión en la estructura de costos, ¿no? ok, Daniel, mira, tenemos que ir a una pausa comercial, volvemos en unos minutos para seguir entrando a este tema, ¿no? ¿Qué se necesita de un Estado? ¿Qué debería estar haciendo un Estado en vez de estar hablando las cosonceras que vienen hablando y qué debería estar desarrollando en favor de nosotros los empresarios de la micro y pequeña empresa? Volvemos en unos minutos con Daniel Hermosa. Bueno amigos, estamos de vuelta junto a Daniel Hermosa y estábamos conversando de las propuestas que ha venido haciendo el Centro de Estudios de la MIPE, de la multigremial de MIPES Unidas del Perú, y nos contó Daniel muy claramente los puntos que se vienen pidiendo hace ya muchísimos meses. Pero Daniel, terminamos hablando de que el gobierno está destruyendo las cosas y que desgraciadamente hay un pleito muy grande entre un concepto de empresario privado que no nos incluye a nosotros, que sí somos empresarios privados, y también algunas empresas que durante muchos años se resistieron al cambio para mantener su posición dentro del mercado y que obviamente se ha terminado desembalsando toda esta protesta o esta inconformidad. ¿Qué crees o cómo ves tú al Centro de Estudios de la MIPE y a la multigremial MIPES Unidas del Perú dentro de esta figura? Bueno, estamos al centro, ¿no? Nosotros no somos mercantilistas, definitivamente no lo somos. Somos empresarios con principios, ¿no? Creemos firmemente en el libre mercado, en la democracia, ¿no? Y creemos que nuestra posición siempre va a ser a favor de que los emprendedores tengan la oportunidad de seguir emprendiendo y ayudarlos en ese camino, tanto generando leyes que pueden favorecer al sector, porque esa es nuestra misión, ¿cierto? Y también oportunidades comerciales como las que venimos trabajando como MIPES Unidas del Perú, ¿cierto? Con gremios de otros países, con instituciones y asociaciones de peruanos en el exterior, para tratar también de encontrar alguna vía para mejorar la situación de la micro y pequeña empresa en el Perú. También capacitándolos, ¿no? Invitando a destacadas personas a dar charlas, conferencias, el tema de digitalización. Creo que es una tarea ardua que tenemos que hacer. No solamente estamos en el espacio de la propuesta y de la protesta también, ¿no? Sino también de las cosas propositivas en favor de nuestro sector, ¿no? Ahora,
lamentablemente, pues, esta polarización está obligando también a mucha gente a tomar posición. Ya tenemos, como te contaba, los gremios de gamarras que se han ido hacia el gobierno y otros gremios de regiones también. No solamente es un problema de Gamarra, ¿no? Que están tan desesperados ante la promesa de una posición mejor, pues toman posición y se están yendo de manera, digamos, interesada y bueno, quién sabe, de repente se puede entender hacia el otro. Y también hay gremios que se han ido al otro extremo, ¿no? O gremios que, por ejemplo, están vinculados a la gran empresa, ¿no? Que les es muy complicado conversar con los gremios que quieren salvaguardias y ellos dicen que representan a la MIPE, pero están al costado de, por ejemplo, Cómics, ¿no? Que no es una mala institución, sino que en este momento hay un conflicto de intereses que son totalmente claros. Yo creo que MIPES Unidas de Perú va a tratar siempre de mantener el equilibrio, va a tratar de siempre tratar de hacer las propuestas que se tengan que hacer, ¿no? Creemos que en este momento, como lo dijimos en el evento, hay dos agendas, la agenda inmediata, que es tratar de salvar a las MIPES, y la agenda que hay que construir para después, para mañana, ¿no? Esa agenda de cambiar el Estado, reestructurar el Estado está mal diseñado, ¿no? Justo conversábamos sobre el tema de estos que han nombrado en todos los prefectos y subprefectos, que obedecían a una realidad antigua, ¿cierto? Donde era necesario que el presidente tuviera ojos y oídos en las regiones, en las provincias, en los distritos. Hoy día ya no es necesario, hoy día tenemos internet, con un botón sabe lo que está pasando en vivo en cualquier parte del país, no, pero se mantiene esa estructura vieja. Están siendo usados ahora de modo proselitista, en realidad, más bueno, que de otro interés, y de desarrollo. Finalmente, Fernando, Codemipe, que es lo que creó la ley 28015 hace 20 años. Hace 20 años no había gremios, había grupos de gente que se peleaban y se insultaban. Y el gobierno, para construir interlocutores válidos, construyeron el Codemipe. ¿Ya? El Codemipe. Entonces, se reunían todos los que se peleaban y elegían a 4 personas para sentarlos con el gobierno. Y eso era Codemipe. Hoy día Codemipe ya está, ya los gremios como el nuestro, como AC, como la Cámara de Comercio, Gamarra Perú y todos los otros gremios que tú conoces también, ya han sobrepasado al Codemipe. Ya lo sobrepasaron. Ya Codemipe es una estructura vieja, absurda, que se mantiene en el Estado, ¿cierto? Entonces, esas cosas hay que ir cambiándolas. Entonces, esa es una agenda que ya no podemos postergarla. Hay que conversarla ahora, porque este gobierno tiene que terminar muy rápidamente. Pero ¿qué va a pasar después? Efectivamente, ¿no? Ese después es el que nos preocupa ahora a nosotros y ahí estamos trabajando, Fernando. Efectivamente, Daniel, muchísimas gracias por estar con nosotros. Me queda claro que MIPES Unidas del Perú no están ni con el mercantilismo ni con el comunismo. Está en favor del desarrollo de los empresarios de todos los tamaños en el Perú como una unidad conjunto al Estado. Porque si el Estado no colabora, lo decimos siempre en este programa, si el Estado no nos deja trabajar, por lo menos que nos deje trabajar, si colaborara ya fuese mucho mejor, pero si no nos deja trabajar, no nos podemos desarrollar. Realmente ha sido un gusto conversar contigo nuevamente, Daniel, y estaremos atentos, ojalá noticias positivas, pero cuando toquen también las malas, las conversaremos nuevamente en el programa. Ha sido realmente un gusto estar contigo en estos momentos. Y hemos presentado La Voz del Pueblo Empresario